¿Y si te dijera que la Llorona no solo llora, caza? Esta historia no es una leyenda vieja, pasó en una casa real, en plena madrugada. Escucha con atención y dime en los comentarios, ¿te quedarías solo después de oír esto, o apagarías el video ahora mismo? Hay un tipo de cansancio que no se siente en los músculos, sino en los huesos, un agotamiento que te hace dudar de si tus ojos están abiertos o cerrados. Mi nombre es Elena, y mi vida se redujo a un ciclo infinito de pañales, llanto y biberones en una casa vieja que compramos en Santa Rosa Jáuregui, a las afueras de Querétaro. Mi esposo, Julián, es transportista y pasa semanas enteras en la ruta. Me quedé sola con el pequeño Mateo, de apenas 4 meses, en una casa donde los techos son demasiado altos y las corrientes de aire parecen llevar susurros de otros tiempos. La primera noche que ocurrió, el aire de Querétaro estaba especialmente denso. No llovía, pero la humedad se pegaba a los cristales como si el cielo estuviera a punto de romperse. Eran las 2:45 de la mañana. Me desperté antes de que Mateo llorara, ese instinto de madre que te pone alerta antes del sonido. Me senté en el borde de la cama, con la espalda encorvada y los ojos ardiendo por la falta de sueño. En la penumbra, el monitor del bebé parpadeaba con una luz azulina y fría. No se escuchaba nada más que el zumbido de la estática del aparato, pero yo sentía una presión en el pecho, una certeza física de que el silencio no era natural. Me levanté y caminé por el pasillo de baldosas frías. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. No fue un lamento, fue un roce. Como si una sábana húmeda estuviera siendo arrastrada por la gravilla del patio trasero. Me detuve en seco. Mi mente, buscando desesperadamente una explicación lógica para no entrar en pánico, me dijo que era el perro de los vecinos o quizá una rama del árbol de pirul que golpeaba la barda. Pero el pirul está en el frente, no atrás. Entré en el cuarto de Mateo. Él estaba inquieto, moviendo las manitas en el aire como si tratara de apartar algo invisible. Me acerqué a la cuna y, al inclinarme, el olor me golpeó. No era el olor normal de una habitación de bebé. Olía a lodo estancado, a agua que ha estado podrida por siglos en el fondo de un pozo. Era un hedor pesado que se filtraba por las rendijas de la ventana de madera. Extendí la mano para acariciar la frente de mi hijo y me di cuenta de que la ventana, que yo recordaba haber cerrado con cerrojo, estaba apenas 1 milímetro abierta. Suficiente para que el frío de la noche entrara como una lengua de hielo. Cerré la ventana de golpe y puse el pestillo. Al hacerlo, mis ojos se fijaron en el patio. La luz de vapor de mercurio de la calle alcanzaba a iluminar solo la mitad de los muros de piedra. Allí, justo en el límite entre la luz y la sombra, vi algo que me hizo olvidar cómo respirar. No era una persona. Era una columna de vapor blanco, denso, que se mecía sin que hubiera viento. Tenía la altura de un hombre, pero la forma se alargaba hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad del techo del porche. Se deslizaba lentamente, no paso a paso, sino con un movimiento fluido, como una mancha de aceite sobre el agua. Me alejé de la ventana, pegando la espalda a la cuna de Mateo. El bebé empezó a llorar. Pero no era su llanto de hambre o de sueño. Era un grito de terror puro, un sonido agudo que me desgarró los oídos. En ese mismo instante, el roce en el exterior cesó. El silencio volvió, pero solo duró un segundo. Lo que siguió fue un sonido que se me grabó en el alma. Un sollozo largo, profundo y húmedo que no venía del patio, sino que parecía vibrar en las paredes mismas de la habitación. ¿Quién está ahí? Mi voz salió como un susurro roto. El llanto de Mateo se volvió más desesperado. Lo cargué, apretándolo contra mi pecho, sintiendo su pequeño corazón latir a 1000 por hora. Salí de la habitación corriendo hacia el salón, pensando que si encendía todas las luces la oscuridad se rendiría. Pero mientras cruzaba el pasillo, escuché un golpe seco en la puerta de madera que da al patio. Un golpe desde adentro. Me quedé paralizada en medio del pasillo. La luz de la cocina estaba encendida, proyectando mi sombra y la del bebé contra la pared. Y fue ahí cuando la vi. Mi sombra no estaba sola. Detrás de la silueta de mi cabeza, en la proyección de la pared, apareció la sombra de una mano larga, con dedos que parecían agujas, extendiéndose hacia el bulto que era mi hijo en mis brazos. Giré sobre mis talones, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el olor a lodo podrido ahora era insoportable, como si algo empapado estuviera parado justo detrás de mí.
El frío se volvió tan intenso que mi aliento empezó a formar neblina en el aire. Mateo dejó de gritar de repente. Se quedó rígido, con los ojos fijos en el techo, justo encima de mi hombro izquierdo. Sus pupilas estaban dilatadas, reflejando algo que yo no me atrevía a mirar. Entonces, lo escuché. Fue un suspiro húmedo, una exhalación que rozó mi oreja y me erizó cada vello del cuerpo. No era una palabra, era un sonido gutural, como el de alguien que intenta hablar con la boca llena de agua. Mi-yo pareció articular el viento, o lo que fuera que estaba allí conmigo. El miedo me dio una descarga de adrenalina. Corrí hacia mi habitación y cerré la puerta con llave. Empujé la cómoda pesada contra la entrada, mis manos sangraban por el esfuerzo de mover el mueble sin soltar al niño. Me senté en el centro de la cama, rodeada de almohadas, con Mateo sollozando bajito. El monitor del bebé, que aún estaba encendido en la otra habitación, empezó a emitir un sonido nuevo. A través del pequeño altavoz del monitor, escuché pasos. Pasos lentos y pesados, pero que sonaban como si alguien caminara con los pies descalzos sobre un suelo lleno de agua. La cosa estaba en el cuarto del bebé. Estaba en el lugar donde nosotros habíamos estado hace apenas un minuto. Me quedé mirando la pantalla del monitor. La imagen era granulada, en blanco y negro, con esa visión nocturna que todo lo hace ver fantasmal. En la pantalla, vi cómo la cuna de Mateo empezaba a mecerse sola. Primero suavemente, luego con una violencia que hacía que la madera crujiera. Y de pronto, un rostro empezó a formarse frente a la cámara del monitor. No tenía facciones claras, era una masa de piel pálida y estirada, con dos agujeros negros donde deberían estar los ojos. El velo o el cabello, no lo sé, caía en jirones negros sobre lo que parecía ser un vestido de novia podrido por la humedad. El espectro se acercó tanto a la cámara que pude ver el movimiento de su garganta, como si estuviera tragando agua. El sonido que salió del monitor ya no era un llanto, era una pregunta articulada con un dolor que no pertenece a este mundo. ¿Dónde están los míos? El monitor estalló en 1000 pedazos sobre la mesa de noche, lanzando chispas y plástico negro por toda la habitación. La oscuridad fue total. En el silencio absoluto que siguió, escuché algo que me detuvo el corazón, el sonido de la cómoda, la que yo había usado para bloquear la puerta, deslizándose centímetro a centímetro sobre las baldosas. Algo desde el otro lado estaba empujando con una fuerza inhumana. Mateo empezó a temblar en mis brazos, y yo supe, con una certeza que me heló la sangre, que la puerta no iba a aguantar. El olor a tierra mojada empezó a filtrarse por debajo de la madera de la entrada, y una pequeña línea de agua negra comenzó a correr hacia mis pies, como si el pasillo se estuviera inundando de una tristeza antigua y letal. El sonido de la madera crujiendo bajo la presión externa era un recordatorio de mi propia fragilidad. La cómoda, un mueble de roble macizo que me había costado un esfuerzo sobrehumano mover, cedía ante empujones rítmicos y pesados. Con cada centímetro que la cómoda se desplazaba, el chirrido contra las baldosas resonaba en mi cráneo como una sentencia de muerte. Mateo ya no lloraba, se había sumido en un silencio antinatural, un estado de shock infantil que me aterraba más que sus gritos. Sus ojos, antes brillantes, estaban fijos en el resquicio de la puerta que empezaba a abrirse, revelando una oscuridad más densa que la de la habitación. El agua negra que se filtraba por debajo de la puerta ya no era un hilo. Ahora era un charco espeso que se extendía con rapidez, empapando la alfombra a los pies de la cama. El hedor a limo y a muerte se volvió tan potente que tuve que cubrir la nariz de Mateo con mi blusa para que no se asfixiara. Entonces, la puerta se detuvo. El empuje cesó. Durante unos segundos, el único sonido fue el goteo constante que caía desde el dintel de la puerta, como si el marco estuviera llorando. Vete, alcancé a articular, aunque mis cuerdas vocales se sentían como papel de lija. Por favor, déjanos. Un dedo largo, grisáceo y translúcido, se asomó por la rendija de la puerta. Tenía una uña larga y astillada, cubierta de un sedimento oscuro. El dedo recorrió el borde de la madera con una lentitud obscena, dejando un rastro húmedo a su paso. Luego, el resto de la mano emergió. Era una mano desprovista de carne, puro hueso forrado en una piel húmeda que parecía pegarse a la madera como si fuera una ventosa. La cómoda salió despedida hacia un lado con un estrépito violento, golpeando la pared lateral. La puerta se abrió de par en par. En el umbral no había nada a la altura de los ojos. Bajé la vista y el grito se me quedó atorado en la garganta.
La cosa estaba agachada, casi en cuclillas, con sus extremidades largas dobladas de forma imposible, como las patas de una araña blanca. El vestido, que en la distancia parecía un vapor, de cerca era una masa de telas podridas, algas secas y jirones de encaje que goteaban un líquido espeso. No tenía rostro, o al menos no uno que yo pudiera reconocer como humano. Lo que debería ser una cara era un lienzo de piel estirada, sin nariz, con una boca que era apenas una grieta horizontal de la que manaba agua turbia. Pero lo peor eran los ojos, no eran globos oculares, sino dos cuencas profundas llenas de agua estancada que reflejaban la poca luz de la luna que entraba por la ventana. Se movió hacia la cama. No caminó. Se deslizó por el suelo inundado con un siseo que recordaba al de una serpiente cruzando un charco. Mateo comenzó a agitarse. El espectro se detuvo a 1 metro de nosotros y se incorporó lentamente. Su altura era antinatural, su cabeza rozaba el techo de la habitación, obligándola a encorvarse sobre nosotros. No son, dijo la grieta que tenía por boca. La voz no salía de su garganta, sino que parecía brotar del agua que llenaba la habitación. Estos, no son, los míos. Extendió la mano hacia Mateo. Yo retrocedí hasta chocar con el respaldo de la cama, atrapada. En un acto de desesperación absoluta, agarré la pequeña medalla de San Benito que colgaba de mi cuello y la extendí frente a mí. La mano de la criatura se detuvo a escasos centímetros del rostro de mi hijo. El aire a nuestro alrededor empezó a vibrar con un lamento sordo, un sonido de 1000 mujeres llorando al unísono bajo el agua. «Búscalos en el río, no aquí». Grité con una fuerza que no sabía que poseía. «Tu dolor no es nuestro. Vete a la oscuridad de donde viniste». El espectro soltó un alarido que no fue un grito, sino un estallido de presión hidrostática que hizo que los vidrios de las ventanas estallaran hacia afuera. Sentí que los oídos me sangraban. La figura blanca se desplomó sobre el charco de agua negra, deshaciéndose como si fuera espuma de mar. El agua, que momentos antes inundaba el cuarto, empezó a retroceder violentamente hacia el pasillo, arrastrada por una succión invisible. Me quedé abrazada a Mateo, temblando, escuchando cómo el sonido del arrastre se alejaba por el pasillo, salía por la puerta trasera y finalmente se perdía en la distancia del patio. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por los sollozos entrecortados de mi hijo. No me moví de la cama hasta que los primeros rayos del sol de Querétaro tiñeron de naranja las paredes de la habitación. Cuando bajé de la cama, mis pies tocaron el suelo seco. No había rastro de agua negra, ni de lodo, ni de la cómoda golpeada. Todo estaba en su sitio. Por un segundo, el cansancio me hizo pensar que todo había sido una alucinación producto de la privación de sueño. Pero al acercarme a la puerta, vi algo que me devolvió el terror. En la madera de la puerta, justo a la altura donde Mateo estaba dormido, había 5 arañazos profundos, como si una garra hubiera intentado aferrarse a la realidad. Y en el suelo, justo donde la criatura se había disuelto, encontré una pequeña piedra de río, perfectamente redonda y pulida, pero helada al tacto, tanto que me quemó la palma de la mano al recogerla. Julián llegó 3 días después. No le conté la verdad, sabía que me tomaría por loca o culparía al estrés de la mudanza. Pero él lo notó. Notó que yo ya no dormía, que Mateo no quería entrar en su habitación y que yo había colocado espejos frente a cada puerta de la casa. Lo que Julián no sabía era lo que yo escuchaba cada vez que abría el grifo de la cocina o cuando la lluvia golpeaba el techo de lámina. No era el sonido del agua. Era un susurro, una promesa que venía desde las tuberías, desde lo más profundo de la tierra de Santa Rosa. Una voz que me recordaba que ella no se había ido, que solo estaba esperando a que yo apagara la luz una vez más, a que el cansancio volviera a nublar mi juicio. Porque ella no buscaba a sus hijos perdidos en el tiempo. Ahora nos buscaba a nosotros, los que la habíamos visto, los que habíamos olido su agonía. Anoche, mientras bañaba a Mateo, vi un reflejo blanco en el espejo del baño. No era un vapor, ni una sombra. Era una mano pálida, con uñas astilladas, que se asomaba desde detrás de la cortina de la ducha. No grité. Simplemente tomé a mi hijo, salí de la casa y me senté en el auto con las luces encendidas hasta que amaneció. He puesto la casa en venta. La gente dice que es una oportunidad, que el precio es bajo para una construcción tan sólida. Yo no digo nada. Solo espero que quien la compre no tenga hijos, que no sea una madre cansada y, sobre todo, que nunca, bajo ninguna circunstancia, se le ocurra apagar la luz cuando escuche el primer roce de algo húmedo arrastrándose por el pasillo.
Porque La Llorona no es una leyenda que se queda en los libros. Es un hambre que camina, un dolor que gotea y una sombra que, una vez que te elige, nunca deja de buscarte entre los charcos de tu propia casa. Hay una regla no escrita entre los que devoramos asfalto de madrugada: si ves algo que no comprendes, no frenes. Mi nombre es Ricardo y llevo más de 20 años operando una unidad pesada en las rutas del norte de México. He visto luces extrañas en el desierto y figuras que se desvanecen con el cambio de luces, pero lo que ocurrió en la carretera federal 57, en el tramo que cruza el semidesierto de Coahuila, es algo que me obligó a vender mi tractocamión y a no volver a tocar un volante después de que el sol se oculta. Eran pasadas las 3 de la mañana. El termómetro de la cabina marcaba unos escasos 6 grados, pero el aire se sentía mucho más gélido, como si la noche misma intentara congelar el motor. Llevaba una carga de acero hacia Monterrey y el cansancio empezaba a jugar con la periferia de mi visión. La radio, que minutos antes sintonizaba una estación de música norteña, empezó a escupir una estática violenta, un chirrido metálico que parecía el de 1000 clavos arañando una pizarra. Apagué el equipo, buscando el silencio, pero el vacío que quedó en la cabina fue peor. Era un silencio espeso, cargado, como el que se siente en un funeral justo antes de bajar el ataúd. La carretera estaba desierta. No había faros en el espejo retrovisor ni luces de posición en el horizonte. Solo yo, el rugido constante del motor Cummins y la franja blanca del asfalto siendo devorada por mis neumáticos. Fue al pasar el marcador del kilómetro 112 cuando los faros de xenón iluminaron algo en el acotamiento derecho. Al principio pensé que era un animal, quizá un bulto de basura. Pero a medida que me acercaba, la silueta cobró forma humana. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco, largo, que parecía flotar a pesar de que no soplaba ni una pizca de viento. Lo que me erizó la piel no fue su presencia en medio de la nada, sino su postura. Estaba de espaldas al tráfico, pero no estaba quieta. Caminaba. Y no caminaba hacia adelante, sino hacia atrás, con una fluidez mecánica, como si fuera una cinta de video reproduciéndose en reversa. Pisé el acelerador. Mi instinto me gritaba que pusiera distancia entre esa figura y mi máquina. Al pasar junto a ella, cometí el error que me perseguirá hasta la tumba: miré por el espejo lateral derecho. La mujer no se quedó atrás. En cuanto mi cabina la rebasó, ella empezó a correr. Pero no corría como un ser humano. Sus articulaciones parecían estar invertidas, sus rodillas se doblaban hacia atrás y su espalda se arqueaba en un ángulo imposible mientras sus pies descalzos golpeaban el pavimento con un sonido sordo que alcanzaba a escucharse por encima del motor. Lo más aterrador era que, a pesar de ir a más de 90 kilómetros por hora, ella se mantenía a la par de mi ventana del copiloto, siempre dándome la espalda, siempre con ese vestido blanco ondeando como una bandera de rendición en el infierno. No es real, Ricardo, es el sueño. Es el cansancio, me repetía a mí mismo mientras mis nudillos se ponían blancos de tanto apretar el volante. Pero entonces, la estática de la radio volvió a encenderse sola. Ya no era ruido blanco. Era un murmullo de miles de voces que lloraban bajo el agua, y de pronto, todas se fundieron en un solo alarido. No fue un grito que entró por mis oídos, fue una onda expansiva de dolor puro que hizo vibrar el tablero de instrumentos. El cristal de la ventana del copiloto, un vidrio templado diseñado para resistir impactos, estalló hacia adentro. No se rompió por un golpe. Se pulverizó porque el aire mismo dentro de la cabina se volvió sólido por un instante debido a la frecuencia de aquel grito. Los cristales me cortaron la mejilla, pero no sentí el dolor. El frío que entró por el hueco de la ventana era un frío húmedo, un aire que olía a tierra de cementerio recién removida y a flores podridas. La figura blanca ya no estaba en el asfalto. Había desaparecido. Frené de golpe, dejando una marca de caucho quemado de 50 metros. El tráiler coleó peligrosamente, pero logré estabilizarlo en el acotamiento. Me quedé ahí, jadeando, con el corazón martilleando contra mis costillas, rodeado de fragmentos de vidrio. El silencio regresó, pero ahora era un silencio que acechaba. Tenía miedo de mirar hacia el dormitorio de la cabina, miedo de que ella hubiera aprovechado el estallido para entrar. Saqué una linterna de largo alcance y, con la mano temblorosa, iluminé el tramo de carretera detrás de mí. Nada. Solo el asfalto vacío y la neblina que empezaba a subir desde las zanjas laterales. Bajé del camión con una cruceta en la mano, impulsado por esa curiosidad suicida que nos da el terror cuando queremos confirmar que estamos locos.
Caminé hacia la parte trasera del remolque, rodeando la enorme caja de acero. El aire se sentía pesado, como si estuviera caminando bajo el agua. Fue entonces cuando mi linterna iluminó la parte superior de las puertas traseras del tráiler. A casi 3 metros de altura, donde es imposible que un ser humano alcance sin una escalera, había marcas. Marcas frescas de manos. Pero no eran huellas normales. El lodo y el polvo de la carretera habían sido limpiados por unas palmas pequeñas, delgadas, como de una mujer de constitución fina. Lo que me hizo soltar la cruceta y retroceder hasta tropezar fue la posición de las huellas. Las manos estaban invertidas. Los pulgares apuntaban hacia afuera y la base de las palmas hacia arriba, como si quien las dejó hubiera estado colgado del techo del camión, boca abajo, mientras yo corría a 100 kilómetros por hora. Y las huellas no se detenían en las puertas. Continuaban por el techo de la caja, avanzando hacia la cabina. Un sonido metálico, un clank seco, resonó justo encima de mi cabeza, sobre el techo del tractor. Algo pesado se había posado sobre la lámina. Un líquido espeso y oscuro empezó a chorrear por el parabrisas delantero, deslizándose lentamente como si fuera sangre negra. El olor a podrido se intensificó, llenando mis pulmones hasta darme náuseas. ¿Arturo? Escuché una voz. No era la voz de una mujer. Era mi propia voz, pero distorsionada, como si algo estuviera usando mis cuerdas vocales desde afuera. Ricardo, ayúdame, hace mucho frío aquí arriba. El camión empezó a balancearse de un lado a otro, como si una fuerza invisible estuviera tratando de volcarlo. Miré hacia arriba y, por un instante, vi unos dedos pálidos y largos asomarse por el borde del techo, justo por encima de donde faltaba el cristal del copiloto. Eran dedos que no tenían uñas, solo carne viva y sangrante que se aferraba al metal con una fuerza que hacía que la lámina se doblara. Corrí hacia la puerta del conductor, subiendo los escalones de 3 en 3. Cerré con seguro y encendí el motor con un rugido desesperado. Metí la primera velocidad y el camión pesaba como si estuviera arrastrando 10 veces su carga habitual. A través del hueco de la ventana rota, una mano húmeda y gélida entró y me rozó el hombro. No me dejes sola, susurró la voz, ahora pegada a mi oído. Mis hijos se quedaron en el kilómetro 112 y tú vas a ocupar su lugar. Pisé el acelerador a fondo, ignorando el dolor del roce en mi hombro, que ahora empezaba a ampollarse como si me hubieran tocado con nitrógeno líquido. El camión avanzó con dificultad, mientras sobre el techo escuchaba un rascado frenético, el sonido de uñas de hueso intentando perforar el metal para llegar a mí. El rugido del motor Cummins parecía un grito de agonía comparado con el rascado frenético que venía del techo. El camión avanzaba con una lentitud desesperante, el indicador de revoluciones subía, pero la máquina se sentía anclada, como si la gravedad misma hubiera decidido duplicarse sobre mi cabina. A través del hueco de la ventana pulverizada, el aire helado seguía entrando, trayendo consigo ese olor a flores muertas y agua estancada que ya me había impregnado la ropa. El hombro me ardía con una intensidad insoportable, una quemadura de frío que parecía descender hasta mis nervios, recordándome que lo que me había tocado no era una ilusión. De repente, el rascado cesó. El silencio regresó, interrumpido solo por el silbido del viento cortando los bordes del cristal roto. Por un segundo bendito, pensé que la velocidad la había arrojado al asfalto. Pero entonces, el camión dio un bandazo violento. Los faros iluminaron el vacío de la carretera y, por el espejo retrovisor, vi que la caja del tráiler se estaba ladeando. Algo estaba ejerciendo una presión lateral inmensa, no sobre el techo, sino desde el costado. Un golpe seco hizo vibrar la puerta del copiloto. Luego otro. Y otro más. Era el sonido de algo golpeando el metal con la fuerza de un mazo. En el tercer impacto, la lámina de la puerta se hundió hacia adentro, mostrando la marca perfecta de un puño pequeño pero letal. Miré de reojo y vi como unas uñas grises y afiladas empezaban a perforar el acero de la puerta, abriéndose paso desde afuera hacia la cabina como si la estructura del camión fuera de papel. «Déjame en paz», grité, golpeando el tablero con desesperación. La respuesta fue una risa. No era una risa humana, era un gorgoteo de agua, un sonido burbujeante que salía desde el otro lado del tablero de instrumentos. El líquido negro que antes chorreaba por el parabrisas empezó a filtrarse por las rejillas del aire acondicionado. Era una sustancia viscosa, espesa, que al tocar el plástico caliente del tablero empezaba a humear, llenando la cabina de un vapor ácido que me hacía llorar los ojos.
Entonces, la vi. No estaba afuera. Su rostro empezó a emerger desde el hueco de la ventana rota, entrando lentamente. No tenía cuello, su cabeza parecía flotar sobre unos hombros cubiertos de jirones de tela blanca empapada en lodo. El pelo, largo y negro como el petróleo, caía hacia adelante, ocultando sus facciones, pero el agua caía de sus mechones como si acabara de salir de un río profundo. Con un movimiento espasmódico, la mujer giró la cabeza a 180 grados. No había ojos. Solo dos cuencas profundas de las que brotaba ese mismo líquido negro. Su boca se abrió, revelando una hilera de dientes astillados y una lengua que parecía un trozo de carne podrida. ¿A dónde vamos, Ricardo? Susurró, y el aire en la cabina se volvió tan denso que me costaba expandir los pulmones. ¿A dónde corres si el camino termina en mis manos? En ese momento, vi el marcador del kilómetro 125. Un puente viejo cruzaba un arroyo seco unos metros más adelante. El volante se bloqueó. No fue un fallo mecánico. Sentí unas manos invisibles y gélidas sobre las mías, obligando al camión a girar hacia la contención del puente. Pisé el freno con toda mi alma, pero el pedal estaba rígido, como si hubiera un bloque de cemento debajo. El tráiler impactó contra el muro de concreto. El estruendo fue ensordecedor. Sentí el latigazo en el cuello y como mi cuerpo era lanzado contra el cinturón de seguridad. El camión quedó colgando peligrosamente sobre el vacío del arroyo, con el motor apagado y la cabina sumergida en una oscuridad total, rota solo por el parpadeo de una luz de emergencia. Me quedé aturdido, con la frente sangrando. En el silencio del accidente, escuché un chapoteo. El agua negra que se había filtrado en la cabina ahora cubría mis tobillos. Miré hacia el asiento del copiloto. Ella estaba allí, sentada, mirándome con sus cuencas vacías. Su vestido blanco brillaba con una luz mortecina, y por primera vez, vi lo que sostenía en su regazo. Eran restos de ropa de niño, pequeños zapatos llenos de barro y una cadena de plata oxidada. Ellos no pudieron cruzar el puente, dijo ella, y su voz era ahora un coro de lamentos que hacían vibrar los metales del camión. Tú me vas a ayudar a buscarlos. Abajo. Donde el agua no se detiene. La mujer extendió sus manos hacia mi cuello. Sus dedos se sentían como tenazas de hielo. Justo cuando sus uñas empezaban a hundirse en mi piel, la luz de una patrulla de la Policía Federal iluminó el interior de la cabina desde la carretera. El espectro soltó un alarido de rabia y se desvaneció en una nube de vapor negro y olor a azufre, dejando tras de sí un rastro de humedad que empapaba todo el asiento. Los oficiales me sacaron de los restos del camión media hora después. Estaba en estado de shock, repitiendo palabras incoherentes sobre una mujer de blanco y manos invertidas. Cuando los peritos revisaron la unidad para el informe del accidente, el oficial a cargo me llamó a un lado. Tenía la cara pálida. «Ricardo, ¿vienes solo?», me preguntó, señalando la caja del tráiler. «Sí, oficial». «Todo el camino», respondí con la voz quebrada. «Entonces explícame esto». Me llevó a la parte trasera. En la puerta de la caja, las huellas de manos invertidas seguían allí, pero ahora no estaban solas. Debajo de las manos de la mujer, había cientos de huellas de manos mucho más pequeñas, como de niños, que subían desde la defensa hasta el techo. Y lo más aterrador, en el interior de la cabina, en el asiento del copiloto que estaba completamente seco antes del choque, encontraron una capa de lodo fresco y dos algas de río entrelazadas en forma de cruz. Pasé 6 meses en el hospital por la quemadura en mi hombro. Los médicos dijeron que era una necrosis por congelación extrema, algo imposible en el clima de Coahuila. La marca que me quedó no es una cicatriz normal, tiene la forma perfecta de una mano pequeña con 4 dedos largos. Hoy vivo lejos de las carreteras. No puedo conducir de noche y el sonido de los camiones a lo lejos me provoca ataques de pánico. Pero lo peor ocurre cuando llueve. Cada vez que el agua golpea el cristal de mi ventana, veo aparecer, muy lentamente, el vaho de una respiración que no es la mía. Y en el vaho, se dibujan unas palabras que me recuerdan que mi viaje aún no ha terminado. Te esperamos en el kilómetro 112. A veces, cuando el silencio es demasiado profundo, escucho un rascado en el techo de mi casa. Un plash, de pies descalzos y húmedos que caminan hacia atrás, buscando la entrada. Sé que ella no se llevó mi vida esa noche porque me quería como testigo.
Me quería para que tú, que estás escuchando esto, sepas que si alguna vez ves a alguien caminando de espaldas en el acotamiento, no cometas mi error. No mires el espejo. No frenes. Y por lo que más quieras, no dejes que el frío entre en tu cabina. Dicen que las casas tienen memoria, pero yo creo que algunas casas tienen heridas que nunca cierran y que, a veces, esas heridas empiezan a supurar. Mi nombre es Julián y hace 3 meses alquilé un departamento en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Era uno de esos edificios antiguos, de techos altos y pisos de madera que crujen como si se quejaran de los años. Al principio, el lugar me pareció una joya arquitectónica, un refugio de paz en medio del caos de la ciudad. Pero la paz duró exactamente 4 días. Todo empezó un martes por la mañana. Al salir de mi habitación hacia la cocina, sentí un frío repentino que me caló los huesos. Al mirar el suelo del pasillo, justo frente a la puerta de un pequeño armario de blancos que nunca usaba, vi una mancha. Era un charco de agua, pequeño, de unos 20 centímetros de diámetro. Lo primero que pensé fue en una gotera, así que miré hacia arriba. El techo estaba impecable. La pintura blanca no presentaba ni una sola ampolla, ni humedad, ni rastro de moho. Toqué el yeso y estaba seco como el desierto. Extrañado, tomé un trapo y sequé el agua. Al hacerlo, noté que el líquido no era transparente. Era un agua turbia, grisácea, que dejaba un cerco de sedimento oscuro en el suelo de madera. Y el olor no era el olor a cloro del agua potable, era un hedor denso a tierra mojada de cementerio, a agua que ha estado estancada en un pozo profundo durante décadas. Tiré el trapo a la basura y no le di más importancia, pensando que quizá el vecino de arriba había tenido algún percance que se filtró de forma extraña. Pero al día siguiente, el charco había regresado. Estaba exactamente en el mismo punto, con la misma forma ovalada y el mismo color de lodo muerto. Esta vez, sin embargo, era más grande. Al pisarlo por accidente, sentí una descarga eléctrica de frío. No era agua fría de nevera, era una temperatura que desafiaba la lógica, un gélido absoluto que parecía quemar la planta de mi pie. Pasé la fregona con irritación y decidí llamar al administrador del edificio. No hay tuberías en esa pared, joven, me dijo el administrador después de revisar el plano con una linterna. Por ese pasillo no pasa ni una sola línea de agua. Debe ser condensación por el clima. Yo sabía que no era condensación. El aire en el departamento se estaba volviendo pesado, cargado de una humedad que se te pegaba a la garganta. Esa noche, decidí no dormir. Me senté en una silla en el extremo del pasillo, con la luz encendida, decidido a ver de dónde brotaba aquel líquido maldito. Pasaron las horas. El reloj de la sala marcaba las 3 de la mañana cuando el fenómeno comenzó. No fue un goteo del techo. Fue la pared. La pared de ladrillo y yeso empezó a sudar. Primero aparecieron pequeñas perlas de agua turbia que se deslizaban por la pintura, dejando rastros negros como si la pared estuviera llorando chapopote. Las gotas caían al suelo con un sonido sordo, un ploc, ploc que resonaba en el silencio de la madrugada. Pero lo más aterrador no fue el agua, sino lo que empezó a formarse en la superficie del charco que ya cubría casi todo el ancho del pasillo. Apagué la luz del pasillo, dejando solo la claridad mortecina que venía de la cocina. Me acerqué al charco y miré el reflejo. En la superficie del agua oscura, no se reflejaba mi techo. Se reflejaba un cielo gris, tormentoso, y el borde de un brocal de piedra vieja. Y allí, asomada sobre el agua del reflejo, vi una silueta. Era una mujer. Su rostro estaba oculto por mechones de pelo empapado que le caían sobre los hombros, y vestía un camisón blanco que parecía deshacerse en jirones dentro del agua. Me alejé de un salto, con el corazón golpeando mis costillas como un animal enjaulado. Al levantar la vista hacia el pasillo físico, no había nadie. El corredor estaba vacío, oscuro y silencioso. Pero cuando volví a mirar el charco, la mujer del reflejo había levantado la cabeza. Sus ojos eran 2 cuencas de oscuridad absoluta que parecían succionar la poca luz que quedaba en la casa. Sus labios, azulados por el frío, empezaron a moverse. No escuché una voz con los oídos. Escuché un susurro directamente dentro de mi cerebro, una vibración gélida que me erizó cada vello del cuerpo. Aquí no están, dijo la voz, con una desolación que me hizo querer llorar. Aquí solo hay piedra y olvido. El frío en el pasillo se volvió insoportable. Mis manos empezaron a entumecerse.
Vi cómo la pared, de donde brotaba el agua, empezaba a agrietarse. De las grietas no salía polvo, salía un lodo negro y viscoso que empezó a avanzar hacia mí como si tuviera voluntad propia. El charco se expandió con una velocidad violenta, rodeando mis pies. Al contacto con el agua, mis calcetines se congelaron instantáneamente, pegándose a mi piel. Traté de correr hacia la puerta de entrada, pero el suelo de madera se sentía ahora como barro blando. Mis pies se hundían en las tablas como si el departamento se estuviera convirtiendo en un pantano. Miré hacia el armario de blancos, cuya puerta se abrió lentamente por sí sola. Del interior no cayeron sábanas ni toallas. Del armario empezó a salir una neblina densa, blanca y gélida, y en medio de esa bruma vi aparecer dos manos pálidas, de dedos larguísimos, que se aferraban al marco de la puerta. Las uñas eran negras y estaban rotas, como si alguien hubiera estado rascando piedra durante años. La mujer del reflejo estaba saliendo del armario, o mejor dicho, el armario se había convertido en un portal hacia ese lugar húmedo y oscuro que yo había visto en la superficie del charco. Su cuerpo emergió con un crujido de huesos, goteando lodo sobre mis pisos de madera. «Búscalos por mí», susurró la entidad, mientras su cabeza se ladeaba en un ángulo imposible. «Tú tienes ojos que todavía ven la luz. Ellos están en la oscuridad del agua». El olor a pozo podrido me produjo una arcada. La figura dio un paso hacia adelante. No caminaba, se deslizaba sobre el charco, y a cada movimiento suyo, el agua en el suelo hervía en una ebullición helada. Yo estaba atrapado en el extremo del pasillo, con la espalda contra la puerta de la sala, viendo cómo esa pesadilla húmeda se acercaba a mí, extendiendo sus dedos hacia mi garganta. Justo cuando su mano gélida rozó mi cuello, sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía. Ya no estaba en mi departamento de la colonia Roma. Por un instante, la realidad se rasgó y me vi cayendo en un pozo de piedra, rodeado de agua negra y gritos ahogados que venían de las profundidades. El frío me hizo perder el conocimiento, pero antes de que todo se volviera negro, escuché una vez más ese lamento que parecía condenar mi alma. «Si ellos no regresan, tú te quedarás para siempre en el charco». Desperté de golpe, con los pulmones ardiendo como si hubiera tragado un galón de agua helada. Estaba tirado en el suelo del pasillo, tiritando de forma violenta. La luz de la cocina parpadeaba, a punto de fundirse, y el silencio de la madrugada era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Por un segundo, la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla me inundó, pero al intentar levantarme, sentí el contacto gélido. El pasillo seguía inundado. El agua negra me cubría hasta las muñecas mientras estaba allí, postrado. Al mirar mis manos, vi que mis uñas estaban azuladas y mi piel tenía esa palidez cadavérica que solo deja el frío extremo. Me incorporé con dificultad, apoyándome en la pared. La pintura, antes blanca y limpia, ahora estaba cubierta de un limo verdoso que se pegaba a mis palmas. Dirigí la vista hacia el armario de blancos. La puerta estaba abierta de par en par, revelando un vacío absoluto. No había estantes, no había sábanas, solo una oscuridad vertical que parecía descender hacia el centro de la tierra. Del interior del armario brotaba ese susurro húmedo, un gorgoteo constante que parecía el de 1000 gargantas intentando respirar bajo el lodo. «¿Qué quieres de mí?», grité, pero mi voz no fue más que un graznido débil. La superficie del charco a mis pies volvió a agitarse. El reflejo de la mujer volvió a aparecer, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en las profundidades de ese pozo que se veía en el agua, aparecieron dos figuras pequeñas. Eran niños, o lo que quedaba de ellos. Sus rostros estaban hinchados por la humedad, con los ojos blancos y los cabellos flotando como algas en la corriente. Sus manos diminutas golpeaban la superficie del charco desde adentro, provocando pequeñas ondas que hacían vibrar todo el departamento. «Aquí no están», repitió el susurro, pero ahora la voz era un coro de 3. De pronto, una fuerza invisible me tiró de los tobillos. Caí de espaldas sobre el charco y, en lugar de chocar contra la madera sólida del suelo, sentí que me hundía. El suelo se había vuelto líquido, una membrana delgada que me succionaba hacia esa realidad de piedra y olvido. Metí las manos en el agua desesperadamente, intentando aferrarme a los bordes del pasillo, pero mis dedos solo encontraban lodo resbaladizo. Mi cabeza se sumergió. Por un instante, estuve en ese pozo.
Vi las paredes de piedra tallada, sentí el peso de toneladas de agua sobre mis hombros y vi a la mujer de blanco flotando frente a mí, con sus dedos largos extendidos para darme un abrazo mortal. Sus cuencas vacías se llenaron de un brillo maligno. Ella no buscaba ayuda, buscaba un sustituto. Un alma que ocupara el lugar de sus hijos para que ella pudiera, finalmente, salir a la superficie. Con un último esfuerzo de voluntad, logré clavar mis dedos en el marco de la puerta de la sala. La madera crujió y se astilló bajo mis uñas. Tiré con cada fibra de mi ser, logrando sacar el torso de ese abismo líquido. Mientras emergía, sentí que algo tiraba de mi pierna izquierda con una fuerza descomunal. Miré hacia abajo y vi una mano pequeña, pálida y arrugada por el agua, aferrada a mi tobillo. «Suéltame». Bramé y logré soltar una patada que impactó contra algo sólido pero frío como el hielo. Logré arrastrarme hasta la sala, donde el suelo milagrosamente estaba seco. En cuanto mis pies cruzaron el umbral, el sonido del agua cesó. Me giré rápidamente y vi cómo el charco del pasillo se evaporaba en segundos, dejando tras de sí un rastro de tierra negra y un frío que hacía que mis muebles crujieran. La puerta del armario de blanco se cerró con un golpe seco y el cerrojo se pasó solo desde adentro. Pasé el resto de la noche encerrado en la sala, con todas las luces encendidas y un cuchillo en la mano, aunque sabía que el metal no sirve de nada contra lo que habita en el agua. Al amanecer, recogí mis cosas en una maleta. No esperé a ver al administrador, no me importó el depósito de renta ni mis muebles. Solo quería salir de ahí. Hoy vivo en un pequeño estudio en un cuarto piso, en una zona alta de la ciudad. He cubierto todos los suelos con alfombras gruesas y he sellado el desagüe de la ducha cuando no lo uso. Pero el terror no me ha abandonado. Hace 2 noches, mientras lavaba los platos, el agua empezó a salir gris. Un olor a pozo inundó la cocina y el aire se volvió gélido en un instante. Cerré la llave de inmediato, pero ya era tarde. En el fondo del fregadero, en el pequeño remanente de agua que quedaba antes de irse por el tubo, vi el reflejo de un ojo. Un ojo oscuro, húmedo, que me miraba con una paciencia infinita. He descubierto que no importa a dónde huya. Ella dejó una marca en mí. Mi tobillo izquierdo, donde la mano pequeña me sujetó, tiene una mancha oscura que no se quita con nada. Es una mancha de humedad que nunca se seca, y cuando el clima es frío, puedo sentir cómo la piel se me pone blanca y arrugada, como si esa parte de mi cuerpo siguiera sumergida en el fondo de aquel pozo. A veces, cuando el edificio está en silencio, escucho un goteo constante que viene de las paredes. Sé que no es una filtración real. Es ella, buscando una nueva grieta, un nuevo punto débil por donde filtrarse a mi realidad. Porque el charco no es un lugar, es un hambre. Y ahora que sabe mi nombre, solo es cuestión de tiempo para que la pared de mi nueva casa empiece a llorar de nuevo. Si tú, que escuchas esto, encuentras una mancha de agua en tu pasillo que no tiene explicación, si sientes un frío que no es de este mundo al pisar un charco en tu propia casa, no intentes secarlo. No mires el reflejo. Hay lugares que no deberían ser perturbados, sitios donde el agua no corre, sino que aguarda. Mi nombre es Samuel y durante años trabajé como técnico de mantenimiento en los canales de desagüe y presas de las afueras de la ciudad. Estaba acostumbrado a lo peor, animales muertos, basura industrial, el olor fétido de la descomposición humana estancada. Pero nada, absolutamente nada en mis 20 años de oficio, me preparó para lo que encontré en el Canal de la Soledad una noche de tormenta eléctrica en la que el sistema de compuertas falló. Eran las 2 de la mañana cuando recibí el aviso. Una de las rejillas principales del canal estaba obstruida, amenazando con desbordar el agua hacia las zonas bajas habitadas. El cielo parecía una herida abierta que supuraba relámpagos y una lluvia tan densa que apenas me permitía ver el capó de mi camioneta. Al llegar al borde del canal, el rugido del agua turbia golpeando el concreto era ensordecedor. Bajé con mi equipo, una vara de hierro de 3 metros y una linterna de alta potencia, sintiendo como el barro se tragaba mis botas con cada paso. El agua del canal estaba inusualmente negra, espesa como el aceite. Al acercarme a la rejilla, la luz de mi linterna rebotó en algo que flotaba a pocos metros. Parecía un tronco viejo, una rama gruesa que se había quedado trabada en los barrotes metálicos. Introduje la vara de hierro para empujarlo, esperando que la corriente se encargara del resto. Pero al golpear el objeto, el impacto no fue el de la madera contra el metal. Fue un choque sólido, pesado, pero extrañamente blando, como si estuviera golpeando un saco de carne densa.
La vara se hundió unos centímetros en la superficie de aquel tronco y sentí una vibración que me subió por los brazos. No era una vibración mecánica. Eran espasmos. Maldita sí, gruñí, tratando de ignorar el escalofrío que me recorrió la nuca. Hice palanca con todas mis fuerzas para liberar la obstrucción. Fue entonces cuando el objeto giró sobre sí mismo por la fuerza del agua. No era un tronco. Lo que emergió de las profundidades del canal fue un torso humano, pero deformado por una hinchazón que desafiaba la anatomía. Lo que al principio parecían ramas eran brazos, pero unos brazos que se extendían más allá de lo posible, terminando en unas manos gigantescas, con dedos desproporcionados que tenían el doble de la longitud normal. Las uñas, negras y afiladas como esquirlas de obsidiana, se aferraban a los barrotes de la rejilla con una fuerza que hacía crujir el acero. Me quedé paralizado. La luz de mi linterna iluminó la cabeza de aquella criatura. No era un cadáver ahogado. El rostro era una máscara de agonía eterna, una expresión de dolor tan pura que sentí que mi propio pecho se comprimía. La piel tenía la textura del cuero mojado, estirada sobre un cráneo demasiado grande. No tenía párpados, y sus ojos, dos orbes de un amarillo vidrioso, se clavaron en los míos. De su boca, que estaba abierta en un grito silencioso y eterno, empezaron a salir hilos de un agua negra y viscosa que no se mezclaba con el agua de la lluvia. Era como si el propio canal estuviera drenando su maldad a través de aquel ser. El miedo me hizo retroceder, pero el barro resbaladizo me traicionó. Caí de espaldas, golpeando el suelo con fuerza, y mi linterna rodó hasta quedar apuntando directamente a la rejilla. En la penumbra, vi cómo las manos de dedos imposibles empezaban a trepar. El sonido era lo peor, un clank rítmico de uñas metálicas golpeando el concreto, mezclado con un gorgoteo húmedo que parecía venir de los pulmones de la criatura. ¡Ayuda! Intenté gritar, pero la lluvia se tragó mi voz. La criatura asomó la mitad de su cuerpo fuera del agua. Era una visión sacada de una pesadilla febril. Su cuello se estiraba como el de una garza moribunda, y a cada movimiento, el agua negra seguía fluyendo de sus comisuras, manchando el concreto y quemando la hierba a su paso. La máscara de agonía en su rostro cambió, las comisuras de su boca se elevaron en una mueca que pretendía ser una sonrisa, revelando filas de dientes negros y romos. Aquella cosa no quería salir del canal para escapar, quería arrastrar algo hacia adentro. Sus dedos largos empezaron a tantear el borde del muro de contención, buscándome. Me arrastré hacia atrás, usando mis talones, sintiendo el frío de la lluvia calarme hasta el alma. El ser emitió un sonido que me detuvo el corazón, no fue un rugido, fue un susurro acuoso, el sonido de miles de burbujas estallando en el fondo de un pozo profundo. Samuel, pronunció la cosa, y el sonido fue como si el propio canal estuviera llamando mi nombre. El agua tiene memoria, y tiene hambre. Logré ponerme de pie y corrí hacia la camioneta, tropezando con las rocas y el equipo de trabajo. No miré atrás hasta que estuve dentro de la cabina con los seguros puestos. El motor arrancó al tercer intento, un quejido mecánico que me devolvió un gramo de esperanza. Encendí las luces altas y, por un segundo, vi la silueta de la criatura parada en el borde del canal, con sus brazos largos colgando hasta sus pies, balanceándose bajo la tormenta. Conducía a toda velocidad, escapando del canal de la soledad, pero el horror no se quedó atrás. Al encender los limpiaparabrisas para despejar la lluvia, noté que el líquido que salía de los aspersores no era transparente. Era negra. Un agua espesa que empezó a cubrir el cristal, dificultando mi visión. Y entonces, escuché el primer golpe. Algo estaba golpeando la caja de la camioneta. Un golpe sólido, rítmico, como si alguien estuviera usando un tronco para martillear el metal. Luego, el sonido cambió. Empecé a escuchar el rasguño de uñas largas sobre el techo de la cabina. Frené en seco en medio de la carretera desierta. El silencio que siguió fue interrumpido por un goteo. Cloc. 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 Miré hacia el techo de la cabina y vi cómo el tapizado empezaba a oscurecerse. El agua negra estaba filtrándose a través del metal sólido, goteando directamente sobre el asiento del copiloto. El hedor a canal podrido invadió el espacio cerrado, una mezcla de azufre, lodo y algo dulce, como carne vieja sumergida en vinagre. En el espejo retrovisor, vi que la ventana trasera estaba cubierta de huellas de manos. Manos con dedos desproporcionadamente largos que dejaban rastros de lodo negro en el cristal.
Y en medio de la lluvia que golpeaba el techo, escuché de nuevo ese gorgoteo, pero esta vez venía de adentro de la camioneta, desde debajo de mi propio asiento. Samuel. Aquí abajo no hay luz, susurró la voz, y sentí que algo frío y húmedo me rodeaba el tobillo izquierdo, justo por encima de la bota. Tiré de mi pierna con un alarido de puro terror, pero la presión era inhumana. Los dedos de la criatura, que de algún modo se habían materializado en el espacio confinado de la cabina, estaban hundiéndose en mi carne. El dolor era eléctrico, un frío que me paralizaba los músculos. La máscara de agonía de la criatura empezó a formarse en el vapor del parabrisas, sus ojos amarillos brillando con una fijeza depredadora. El agua negra empezó a subir desde el suelo de la camioneta, cubriendo mis pedales, subiendo por mis pantorrillas. Estaba atrapado en una trampa de metal que se llenaba de la esencia del canal. La oscuridad me rodeaba, y el último sonido que escuché antes de que el agua me cubriera la boca fue el estallido del cristal del parabrisas bajo la presión de una mano que ya no parecía de este mundo. El agua no era agua, era una masa viva que me llenaba los pulmones, pero que no me permitía morir. Sentí el tirón violento hacia abajo, el metal de la camioneta retorciéndose mientras la oscuridad del canal me tragaba por completo. Por un instante, estuve sumergido en ese vacío absoluto donde el tiempo no existe, rodeado de restos de cosas que el mundo había olvidado, juguetes rotos, sedimentos industriales y las sombras de otros que, como yo, habían golpeado el tronco equivocado. Pero entonces, la presión desapareció. Desperté 2 días después en una cama de hospital en la ciudad. Me encontraron a orillas del canal, a 5 kilómetros de donde mi camioneta quedó volcada y aplastada como una lata de refresco. Los médicos dijeron que era un milagro que no me hubiera ahogado, aunque no podían explicar por qué mis pulmones estaban limpios de agua, pero mis manos presentaban quemaduras químicas de color negro que seguían oliendo a lodo estancado. Tuviste suerte, Samuel, me dijo el oficial que tomó mi declaración. Ese tramo del canal tiene corrientes traicioneras. Pero la camioneta, parece que algo la aplastó con una prensa hidráulica. Yo no dije nada. No podía. Cada vez que intentaba hablar, sentía un sabor a óxido y limo en la base de la lengua. Pero el verdadero horror comenzó cuando me dieron el alta y regresé a mi departamento. El silencio de mi hogar, que antes era mi refugio, se convirtió en mi verdugo. Al tercer día, mientras intentaba darme una ducha para quitarme el olor a hospital, el trauma se manifestó con toda su fuerza. Abrí la llave y el sonido del agua golpeando los azulejos se transformó. Ya no era el murmullo relajante de la lluvia, era el sonido de aquellas uñas de obsidiana rascando el concreto de la rejilla. Cerré los ojos y, por un segundo, sentí que la cortina de baño se pegaba a mi espalda con la frialdad de una piel húmeda. Salí de la ducha temblando, sin haberme quitado el jabón. Al mirarme en el espejo empañado por el vapor, vi una ráfaga de movimiento. En el reflejo, detrás de mi hombro, aparecieron esos hilos de agua negra chorreando desde el techo. Me giré, pero el techo estaba seco. Sin embargo, al volver a mirar el espejo, el vaho se había despejado en una forma específica, la silueta de una mano con dedos desproporcionadamente largos, cuya palma apuntaba hacia afuera, como si alguien estuviera atrapado dentro del cristal intentando salir. Desde esa noche, el agua se convirtió en mi enemiga personal. No puedo abrir un grifo sin que mi corazón se detenga, esperando que lo que salga por la tubería sea esa sustancia viscosa y oscura. No puedo caminar por la calle si empieza a lloviznar, porque cada gota que cae al suelo parece formar la cara de esa máscara de agonía en el asfalto. El sonido del agua hirviendo en la cocina se convierte en mi mente en el gorgoteo de la criatura susurrando mi nombre. El trauma auditivo es lo más devastador. He tenido que sellar todas las tuberías de mi casa con espuma expansiva y silicona. Compro botellas de agua selladas y solo bebo lo estrictamente necesario, tapándome los oídos para no escuchar el tragar de líquido en mi propia garganta. La gente piensa que me he vuelto loco, que el accidente me rompió la cabeza. Pero ellos no ven lo que yo veo en el fondo de cada vaso de agua. Anoche ocurrió lo que más temía. El edificio se quedó en silencio total debido a un corte de energía por una tormenta eléctrica. Estaba sentado en la oscuridad de mi sala cuando escuché un sonido que me hizo orinarme del miedo. Venía del baño. Un goteo rítmico. Cloc. 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 Yo mismo había sellado la llave de la bañera con soldadura en frío, era imposible que goteara. Caminé hacia el baño con una linterna, mis piernas pesaban como si estuviera caminando por el fondo del canal.
Al abrir la puerta, el olor me golpeó como un mazo, era el hedor a carne vieja y azufre. La linterna iluminó la bañera. Estaba llena hasta el borde con ese agua negra que no reflejaba la luz. En medio del líquido oscuro, emergió la punta de un dedo. Luego otro. La criatura no necesitaba el canal para llegar a mí, el canal era ella, y podía manifestarse en cualquier lugar donde hubiera humedad. El rostro de máscara de agonía salió del agua lentamente, sus ojos amarillos fijándose en los míos con una alegría sádica. Esta vez no hubo susurros. El ser simplemente extendió su brazo largo, cuyas articulaciones crujían como madera podrida, y señaló el desagüe sellado de la bañera. Bajo la capa de silicona y metal, algo empezó a empujar. La estructura del baño comenzó a agrietarse, y el agua negra empezó a brotar de las paredes, de las juntas de los azulejos, de debajo de mis propios pies. Samuel, escuché, pero esta vez la voz no venía de la criatura. Venía de dentro de mi propio pecho. El agua siempre encuentra el camino. Hoy vivo en un pequeño cuarto en medio del desierto, en una zona donde la humedad es casi nula y la lluvia es un milagro que para mí es una maldición. No tengo espejos, no tengo tuberías, solo arena y sol. Pero a veces, en el silencio de la noche, cuando el viento sopla sobre las dunas, el sonido de la arena moviéndose suena exactamente como el agua corriendo por un canal de concreto. Y en esos momentos, cuando el miedo me corta el aliento, miro mis manos. Las quemaduras negras que me dejó el canal en el accidente están creciendo. Ya no son solo cicatrices, ahora parecen escamas de algo que vive bajo la superficie. Y cuando el sol se pone, puedo sentir como mis dedos empiezan a estirarse, centímetro a centímetro, volviéndose largos, delgados y desproporcionados. Sé que no falta mucho. El canal no me quiere muerto, me está transformando. Me está convirtiendo en el próximo tronco que alguien golpeará con una vara de hierro en una noche de tormenta. Si alguna vez caminas cerca de un canal de desagüe y ves algo que parece madera flotando, por lo que más quieras, no lo toques. No trates de liberarlo. Hay sonidos que el cerebro ignora por instinto de supervivencia, frecuencias que no deberían existir en el concreto de una gran ciudad. Mi nombre es Andrés y soy redactor nocturno. Elegí el departamento 4A en un viejo edificio de la zona centro precisamente por el silencio, o eso creía. Mi único vecino de piso es el departamento 4B, una vivienda que, según el portero, ha permanecido sellada por litigios legales desde hace más de una década. La puerta del 4B es de una madera pesada, oscurecida por el tiempo, con un par de sellos judiciales amarillentos que el polvo ha vuelto casi ilegibles. Todo comenzó una noche de agosto, una de esas noches donde el calor es tan húmedo que sientes que el aire se puede masticar. Estaba terminando un artículo cuando el silencio fue perforado por un sonido que me hizo soltar la pluma. No era un crujido de la estructura, era un llanto. Pero no era un llanto común. Era un lamento que parecía filtrarse directamente a través de la pared de ladrillo que comparto con el 4B. Era un sollozo rítmico, profundo, que subía y bajaba de intensidad como si siguiera el vaivén de las olas. Me pegué a la pared. El muro estaba inusualmente frío, una temperatura que no correspondía al bochorno del exterior. Al apoyar la oreja, el llanto cesó abruptamente, sustituido por un sonido de succión, como si alguien estuviera intentando respirar con la boca llena de agua salada. El sonido venía de adentro, de ese departamento que se suponía vacío y seco desde hacía 10 años. «¿Hola?», susurré, sintiéndome estúpido por hablarle a una pared muerta. La respuesta fue un golpe seco, como si algo pesado y blando hubiera chocado contra el otro lado del muro. El impacto hizo que un cuadro que tenía colgado se ladeara. En ese instante, un olor penetrante invadió mi sala. No era el olor a humedad de un edificio viejo, era el aroma inconfundible del mar. Salitre, pescado en descomposición y el rastro acre de las algas pudriéndose bajo el sol. Era un olor imposible a cientos de kilómetros de la costa más cercana. Intrigado y con una punzada de miedo creciendo en mi estómago, me acerqué a la puerta principal de mi casa. Miré por la mirilla hacia el pasillo común, que solo iluminaba una bombilla de luz amarillenta y parpadeante. Al principio no vi nada, solo el pasillo vacío y la puerta cerrada del 4B. Pero entonces, escuché el roce. El sonido de pies descalzos arrastrándose sobre el linóleo, pero con una pesadez que sugería que quien caminaba llevaba un lastre invisible. Una figura entró en mi campo de visión desde el final del pasillo, donde se encuentra la escalera. Era una mujer. Su silueta era borrosa,
como si estuviera siendo vista a través de una densa capa de niebla. Vestía un abrigo largo que parecía empapado, de un color oscuro que goteaba constantemente sobre el suelo. Caminaba con la cabeza gacha, ocultando su rostro tras una cortina de cabello enmarañado que chorreaba un líquido espeso. Lo que vi después me obligó a taparme la boca para no gritar. A medida que la mujer avanzaba hacia la puerta del 4B, iba dejando un rastro orgánico detrás de ella. No era solo agua. Era un lodo oscuro, mezclado con arena fina y algas marinas frescas, de un verde vibrante y pegajoso que se retorcían en el suelo como si todavía estuvieran vivas. Las algas parecían palpitar bajo la luz de la bombilla, dejando una marca de inmundicia oceánica en medio del pasillo de ciudad. La mujer se detuvo justo frente a la puerta del 4B. Se quedó inmóvil, con los hombros caídos. El sonido del goteo de su ropa era lo único que se escuchaba en el edificio. Entonces, con una lentitud que me heló la sangre, empezó a girar la cabeza hacia mi puerta. No fue un movimiento natural, su cuello crujió como si tuviera arena entre las vértebras. Justo antes de que pudiera ver su rostro, el miedo me hizo retroceder y alejarme de la mirilla. Me senté en el suelo, de espaldas a la puerta, sintiendo el frío del metal contra mi nuca. Fue entonces cuando ocurrió. No escuché una voz con los oídos. La voz brotó dentro de mi cabeza, una vibración acuosa que parecía venir del fondo de un abismo marino. ¿Has visto a mis hijos? La pregunta resonó con una claridad dolorosa en mi mente. El mar los tiene, pero ellos quieren regresar. Tienen frío en la oscuridad del agua. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin motivo aparente. La tristeza que emanaba de esa voz era tan vasta como el océano mismo. Era una agonía eterna, una madre que buscaba algo que la muerte le había arrebatado de forma violenta. Intenté levantarme, pero mis manos tocaron algo húmedo en el suelo de mi propia sala. Miré hacia abajo. Por debajo de mi puerta cerrada, estaba entrando el mismo lodo oscuro y las mismas algas que había visto en el pasillo. El rastro orgánico no se detenía en el umbral, estaba invadiendo mi espacio, extendiéndose hacia mis pies como dedos de una mano gigante. El olor a salitre se volvió sofocante, quemándome los pulmones. En la pared que compartía con el 4B, empezaron a aparecer manchas de humedad que formaban siluetas pequeñas, como manos de niños que golpeaban desde el otro lado del ladrillo. El llanto regresó, pero esta vez era múltiple. Eran voces infantiles, gorgoteantes, que llamaban a su madre desde un lugar donde el sol no llega. Están aquí, susurró mi propia mente, poseída por la voluntad del espectro. Están detrás de la pared. Ayúdame a romper la piedra, Andrés. Ayúdame a sacarlos del agua negra. Me puse de pie, fuera de mí, agarrando un martillo de mi caja de herramientas. No sé si era mi propia voluntad o si el espectro me estaba controlando, pero empecé a golpear la pared con una furia desesperada. Con cada golpe, el ladrillo se deshacía, pero no salía polvo rojo. De las grietas que yo abría, empezaba a brotar agua salada a presión, un chorro gélido que me empapó la cara y que sabía a lágrimas y a muerte. El llanto en el pasillo se convirtió en un grito de júbilo aterrador. Escuché cómo la puerta del 4B, esa que llevaba sellada 10 años, se abría con un estallido de madera rota. El pasillo se inundó de golpe, y el sonido de miles de litros de agua chocando contra mi puerta me hizo entender el error que acababa de cometer. La presión contra mi puerta era inhumana. El metal gemía mientras el agua del pasillo intentaba abrirse paso, pero el verdadero peligro ya estaba dentro. De la grieta que yo mismo había abierto en la pared con el martillo, no solo brotaba agua, empezaron a salir jirones de una red de pesca vieja, enredada con algas largas y oscuras que parecían tentáculos. El muro del departamento 4B no ocultaba una habitación vacía, sino un vacío dimensional inundado de una tragedia que se negaba a secarse. Un estallido final hizo que la puerta principal cediera. No fue una inundación de agua común, fue una ola de oscuridad líquida que trajo consigo la presencia de la mujer del pasillo. Entró flotando, sin tocar el suelo, con su abrigo largo extendiéndose en el aire como las aletas de un depredador marino. El agua en mi sala me llegaba ya a las rodillas, y estaba tan fría que sentí que mis piernas se desconectaban de mi sistema nervioso. «Aquí están», susurró la voz en mi cabeza, pero ahora no era una súplica, era una orden. «Míralos, Andrés. Míralos y diles que ya pueden descansar». De la brecha de la pared empezaron a emerger dos bultos pequeños. Eran las sombras de dos niños, cuyas formas eran indistinguibles excepto por el brillo azulino de su piel muerta.
Sus rostros estaban deformados por la presión de las profundidades, con las cuencas de los ojos vacías pero rebosantes de ese lodo negro. Se arrastraron por la pared, moviéndose con una agilidad acuática, dejando marcas de manos pequeñas y saladas en mi techo y en mis muebles. La mujer se acercó a ellos, emitiendo un sonido que era la mezcla de un sollozo y un rugido de tormenta. Los envolvió en sus brazos largos, y en ese contacto, la sala entera vibró. Los cuadros estallaron, los vidrios de las ventanas se pulverizaron hacia afuera, y el olor a salitre se volvió tan denso que empecé a toser agua salada. Yo estaba allí, atrapado en un rincón de mi propia casa, presenciando una reunión que no pertenecía al mundo de los vivos. De pronto, la mujer fijó sus ojos en mí. Ya no había cabello ocultando su rostro. Su cara era una superficie de coral blanco y afilado, con una boca que se abría más allá de lo humanamente posible. Tú abriste la puerta, dijo la entidad, y esta vez su voz fue física, haciendo temblar mis muebles. Tú nos diste el camino de regreso. Ahora, tú debes pagar el peaje del mar. Antes de que pudiera reaccionar, las algas que habían salido de la pared se enroscaron en mis tobillos y muñecas. Me tiraron hacia la brecha del 4B con una fuerza violenta. Sentí como mi cuerpo era arrastrado a través del agujero que yo mismo había picado. Al cruzar el umbral del departamento vecino, la realidad desapareció. Ya no había paredes, ni suelo, ni techos. Estaba en medio de una negrura acuática infinita, cayendo hacia un fondo que no existía. Vi barcos hundidos pasando a mi lado como fantasmas de acero, vi esqueletos encadenados a anclas oxidadas y, por encima de todo, vi la luz del sol, allá arriba, volviéndose cada vez más pequeña, un punto insignificante en la inmensidad del océano. Los niños me rodeaban, riendo con un sonido de burbujas estallando, mientras sus manos frías me acariciaban el rostro, arrancándome pedazos de calor vital. No sé cuánto tiempo pasé en ese abismo. Pudo haber sido un segundo o un siglo. Desperté cuando el sol de la mañana golpeó mi cara a través de las ventanas rotas de mi sala. El departamento estaba seco. No había lodo, no había algas, ni rastro de la inundación. La pared que yo había golpeado con el martillo estaba intacta, el papel tapiz estaba viejo y amarillento, pero no tenía ni un solo rasguño. Corrí hacia la puerta principal y la encontré cerrada con llave, sin un solo rasguño en la madera o en el metal. Todo parecía haber sido un sueño febril, una alucinación provocada por el cansancio de mis guardias nocturnas. Pero cuando intenté levantarme para llamar a la policía, me di cuenta de que algo había cambiado. Mis pies dejaron huellas húmedas en la alfombra seca. Al mirarme las manos, vi que mis uñas estaban cubiertas de un sedimento oscuro y que de mis poros supuraba una capa fina de sal. Pero lo peor fue el sonido. Ya no escucho el tráfico de la ciudad, ni el zumbido del refrigerador, ni el silencio de la noche. En mi oído derecho, de forma constante y eterna, escucho el romper de las olas contra un acantilado. Un estruendo rítmico que me impide dormir, que me recuerda que una parte de mi alma se quedó atrapada en el 4B. Fui a buscar al portero para preguntarle de nuevo por los antiguos inquilinos. El anciano me miró con una mezcla de lástima y pavor. Andrés, te lo dije. Ese piso está sellado. Hace 10 años, una mujer perdió a sus hijos en un accidente de barco en Veracruz. Se volvió loca. Decía que escuchaba el mar detrás de las paredes de este edificio. Un día, simplemente desapareció. Cuando la policía entró al 4B para buscarla, no encontraron su cuerpo. Solo encontraron el departamento lleno de 3 toneladas de arena marina y el cadáver de un tiburón pudriéndose en medio de la sala. Hoy he dejado el departamento. Vivo en un hostal en una zona árida, lejos de cualquier cuerpo de agua. Pero el eco no se detiene.